México, reconocido por sus playas en el Pacífico y en el Golfo de México, con gran diversidad de montañas, desiertos y selvas. Ciudades antiguas como Teotihuacán y la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, con una diversidad tan grande y una cultura tan enriquecida, reconocida mundialmente, con sus afamados museos y restaurantes gourmet localizados en la capital del país, que forman parte ahora de la vida moderna, con una población de más de 130 millones de habitantes, con 32 estados libres y soberanos, siempre con el propósito de lograr el bien común, reducir los índices de analfabetas, crecer económicamente, crecer en erradicar la pobreza y el índice de desocupación de los jóvenes. Una lucha por y con el pueblo. De eso se trata la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, a la altura del cura Miguel Hidalgo, del presidente Benito Juárez y del caudillo del sur Emiliano Zapata, sin derecho a fallar. Es así como el gobierno de la República inicia su mandato. Pero hay que analizar qué hay más allá de lo que dice el gobierno, qué hay más allá de su lema, qué hay más allá de esos funcionarios públicos que están al frente de esta transformación. Analicemos ahora bien estos 368 días que llevan de mandato, 368 días de conferencias matutinas, 368 días de chascarrillos, de decisiones inoportunas, de decisiones impulsivas, la promesa de cambio por nuestro queridísimo y folclórico presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el inicio de su campaña es muy poco modesta. La cuarta transformación de México. Entendemos que las anteriores son la independencia, la reforma y la revolución. Estas son un parteaguas para que México se coronara como Estado libre y soberano, donde los pobladores toman las decisiones, donde el gobierno se basa en la democracia. Pero es muy aventurado lo que nuestro querido presidente quiere hacer, donde los trazos son muy gruesos. Acabar con la mafia del poder. Entiéndase, separar a la clase política de la oligarquía empresarial. Como premisa para terminar con la corrupción, el presidente propone un gobierno austero. Pero, ¿cómo va a ser austero si a buenas nuevas los diputados federales autorizaron un aumento del 50% en sus aguinaldos? Esto significa 72,262 pesos más de lo que ya perciben. Representa un costo adicional de 70 millones de pesos, que por supuesto van a ser solventados con el bolsillo de los mexicanos. Ahora bien, pongamos en tela de juicio el primer informe de gobierno de nuestro querido presidente, donde toma acciones contundentes contra la corrupción, contra la inseguridad, pero no tiene ideas aterrizadas, materializadas sí, pero al final de cuentas todo sigue siendo controlado por una seguridad militar, lo que se traduce en menos seguridad para los ciudadanos, pues la presencia
de militares significa una alerta roja para la ciudadanía. Pero veámoslo más allá de lo que nosotros creemos o de lo que escuchamos en las redes sociales, porque no todo lo que se dice en ellas es verídico. Ahora bien, voy a partir de esta situación para comentar y reconocer que el gobierno que rige el país mexicano se basa en la democracia, porque nosotros como pueblo elegimos a nuestros gobernantes. Es un estado libre y con una soberanía nacional que representa un costo adicional de 70 millones de pesos, que por supuesto van a ser solventados con el bolsillo de los mexicanos. Ahora bien, pongamos en tela de juicio el primer informe de gobierno de nuestro querido presidente, donde toma acciones contundentes contra la corrupción, contra la inseguridad, pero no tiene ideas aterrizadas, materializadas sí, pero al final de cuentas todo sigue siendo controlado por una seguridad militar, lo que se traduce en menos seguridad para los ciudadanos, pues la presencia de militares significa una alerta roja para la ciudadanía. Pero veámoslo más allá de lo que nosotros creemos o de lo que escuchamos en las redes sociales, porque no todo lo que se dice en ellas es verídico. Ahora bien, voy a partir de esta situación para comentar y reconocer que el gobierno que rige el país mexicano se basa en la democracia, porque nosotros como pueblo elegimos a nuestros gobernantes. Es un estado que garantiza el poder del Estado mexicano. Más allá de lo que podemos nosotros percibir, está la administración pública que se encarga de llevar en buen fin al Estado mexicano. Pero, ¿qué hay de todas esas noticias que escuchamos? Yo creo que nos dejamos llevar por una influencia social y de redes sociales. Estamos tan cansados de recibir los mismos gobernantes que se aprovechan del poder, que se aprovechan de los recursos del pueblo mexicano, que ahora lo decidimos por populismo, simple populismo. ¿Qué hay de los resultados? ¿Qué hay más allá de lo que nos dice en las conferencias matutinas? Creo firmemente que el Estado mexicano está yendo por buen camino en cuanto a la defensa de sus derechos, en cuanto a la defensa de la soberanía. Creo que el Estado y el gobierno por sí mismos han perdido una justicia, han perdido un Estado de derecho en el que nos deberíamos de encontrar todos y cada uno de los mexicanos. Se dejan sobrepasar por la problemática social y no saben controlar lo que pasa en el pueblo, para beneficio del pueblo, para el bienestar del pueblo. ¿Dónde está entonces la política? Aunque si bien es cierto que nos deslindamos de las políticas comunistas, recordemos que un presidente
por allá de décadas pasadas, con apellido también López, se dejó llevar por la influencia de los recursos naturales y el poder lo llevó a la ruina y con ella al pueblo